expredicador pentecostal, será ordenado sacerdote católico y agradece su conversión a EWTN. La siguiente entrevista tuvo lugar en el año 2019, pero quise compartir con ustedes esta bonita historia de conversión. Se las presentaré tal cual ocurrió ese año. El diácono Drake McAllister, un ex predicador pentecostal, agradeció a la cadena de televisión católica más grande del mundo, EWTN, así como a su fundadora, la Madre Angélica, por ser imprescindibles en su conversión a la Iglesia Católica y en su próxima ordenación sacerdotal. Drake, esposo de 50 años y padre de 5 hijos, será ordenado sacerdote el próximo 21 de junio del 2019, luego de casi 10 años de preparación, cuando la edad promedio de la ordenación sacerdotal en los Estados Unidos bordea los 33 años. El diácono recibió una dispensa de su obispo de la diócesis de Ohio para ser ordenado sin la obligación de cumplir el celibato y la soltería. Casos como este son escasos y suceden bajo el riguroso análisis del clero bajo determinadas circunstancias, como cuando alguien que anteriormente fue un ministro anglicano o episcopal se convierte en católico y desea ser sacerdote católico. En una entrevista con CNA, agencia en inglés del grupo AXI, Drake aseguró que Jesús lo llamó al sacerdocio y esta no es la primera vez que le pide que haga algo radical. Hace 20 años, el diácono era un joven pentecostal que le pedía a Dios su guía constante en oración. En aquel tiempo sintió el llamado de Dios para dedicarle su vida y empezó a prepararse en la denominación protestante. Drake se casó, tuvo hijos, obtuvo un título en teología y comenzó un periodo de 13 años como ministro pentecostal. Sin embargo, en 1999 se sintió atraído por la Iglesia Católica a través de un programa de EWTN. Mi conversión comenzó a través de la radio. Esa era mi fuente de información principal de la Iglesia Católica. Realmente no conocía a ningún católico. No estaba de acuerdo con toda la teología, pero los dos presentadores eran caritativos, evangelizadores, estaban centrados en Cristo, conocían su Biblia. Nunca me había encontrado con un católico que tuviera todas esas cualidades, contó Drake. El entonces predicador pentecostal decidió seguir escuchando el programa no por el contenido, sino para descubrir si eran solo los dos únicos católicos entusiasmados en la faz del planeta o qué. Cuanto más escuchaba, más me sentía atraído por la Iglesia Católica. Comencé a hacer mi propia investigación, leyendo documentos de la Iglesia, de padres de la Iglesia y escritos de los papas y los santos. Me interesaba menos lo que la gente tenía que decir sobre el catolicismo que lo que el catolicismo decía de sí mismo en los documentos oficiales y en la historia de la Iglesia, contó. Después de estudiar por 5 años y hablar seriamente con su esposa, los McAllister decidieron bautizarse católicos junto a sus hijos en 2004. Drake también le dio crédito a la Madre Angélica en su conversión por haber fundado EWTN. Poco después se mudaron y Drake obtuvo un título de posgrado en teología y catequesis de la Universidad Franciscana, donde ahora trabaja como coordinador de prácticas catequista. No fue hasta el 2010 que el padre de familia consideró en convertirse en miembro del clero, cuando su diócesis comenzó su primer programa de diaconado para diáconos permanentes. Quiero servir a la gente de mi parroquia, así que cuando se presentó el diaconado, me presenté. Pensé, esto es genial, puedo hacer esto como un hombre casado, explicó.
Sin embargo, luego afirmó que el Espíritu Santo lo llamaba a hacer algo más. Me incitaba a decir que necesitaba hacer la pregunta si calificaba para la dispensa del requisito del celibato y acceder al sacerdocio. Drake explicó que tales peticiones se consideran caso por caso. Posteriormente, cuando su obispo confirmó que una dispensa podría ser posible en su caso, comenzó a considerar el sacerdocio más seriamente y le aseguró al director de su programa de diaconado que su único deseo es ser obediente a Jesucristo. Es por esto que dejé todo, desde mi origen denominacional, para ingresar a la Iglesia Católica. Fue por mi amor a Jesucristo, y el Señor está abriendo esta puerta y poniendo esto en mi corazón. No necesito ser un sacerdote como si estuviera cumpliendo con algún tipo de deseo personal. Mi deseo es simplemente ser obediente, contó Drake. Durante el proceso, mientras recibía el permiso de la Santa Sede, oraba y discernía. Pasaron aproximadamente 10 años de preparación para ser ordenado. Drake cree que su historia única y su historia vocacional le servirán como futuro sacerdote. Me gustaría conocer tu opinión en la caja de comentarios. Muchísimas bendiciones.